Historias olvidadas, voces que aún resuenan, ilustres anónimos. Bienvenidos y bienvenidas a todos. Permíteme que empiece de una forma un poco distinta. Atención. Interrumpimos la programación habitual para informar de lo siguiente. En las últimas horas, observatorios de todo el país han detectado actividad inusual en la atmósfera superior. Fuentes gubernamentales no han confirmado aún el origen del fenómeno. Se recomienda a la población mantener la calma y estar atenta a las instrucciones de las autoridades. Repetimos. Para, respira. ¿Qué has sentido en ese momento? Probablemente nada demasiado alarmante. Estás escuchando un podcast y sabes lo que es esto, tienes contexto. Pero algo, quizás algo muy pequeño, algo casi molecular, se activó en algún punto de tu sistema nervioso. Un leve pellizco, una fracción de segundo en la que el cerebro hizo su trabajo antes de que pudieras detenerlo. Eso es lo que quiero que recuerdes hoy. Ese instante. Ese pequeño espacio entre escuchar y entender, entre recibir y procesar, entre el estímulo y la respuesta. Ese hueco diminuto en el que todavía no sabes si lo que oyes es real o no. Porque la historia de hoy vive exactamente ahí. No te voy a contar la historia de unos marcianos que aterrizaron en New Jersey. Esa historia ya la conoces y además, como vamos a ver, es bastante menos cierta de lo que se suele decir. Te voy a contar otra cosa distinta. Te voy a contar lo que ocurre cuando una sociedad entera se mira al espejo y descubre que no puede distinguir con seguridad dónde termina una historia y dónde empieza la realidad. El 30 de octubre de 1938, la cadena CBS emitió por radio una adaptación de La Guerra de los Mundos, que es la novela básicamente de H.G. Wells. La dirigía Orson Welles. Tenía 23 años y durante décadas esa emisión se ha contado de una manera muy concreta. La noche en que toda América entró en pánico. Millones de personas creyendo a pies juntillas que los marcianos estaban invadiendo el planeta. Gente huyendo de las ciudades, llamando a hospitales, confesando pecados, abrazando a sus familias por última vez. Es una historia perfecta. Demasiado perfecta, de hecho. Porque lo que realmente ocurrió aquella noche es más complicado, más interesante y mucho más incómodo que esa versión limpia y redonda que llevamos 80 y tantos años ya repitiendo. El episodio de hoy se llama La Guerra de los Mundos, que sí ocurrió, y no va de marcianos, va de medios de comunicación, de miedo colectivo, de la autoridad que le damos a una voz cuando entra en nuestra casa, de por qué los periódicos exageran el caos y por qué esa exageración nos convino a todos de formas distintas. Y sobre todo, va de una pregunta que no ha envejecido ni un solo día desde entonces. ¿Hasta dónde somos capaces de distinguir una historia bien contada de un hecho real? Los marcianos, como ya sabéis, nunca conquistaron Nueva Jersey, o New Jersey, como lo queráis decir. Pero aquella noche algo sí aterrizó en la Tierra. La certeza de que una historia contada con el formato adecuado podía sonar más real que la propia realidad. Y eso, como veremos, sigue siendo verdad a día de hoy. Dicho todo esto, empecemos. Bueno, para entender lo que pasó aquella noche hay que entender primero en qué tipo de mundo vivían las personas que estaban escuchando. Y ojo, no es un detalle menor, ¿eh? Estamos en 1938. Estados Unidos lleva casi una década saliendo, ojo, con mucha dificultad, con heridas muy visibles, de la que se llamó la Gran Depresión. La crisis del 29 había sido una sacudida de proporciones históricas
quiebras bancarias masivas, desempleo disparado, familias enteras desplazadas, una sensación generalizada de que el suelo podía hundirse en cualquier momento sin previo aviso. El New Deal de Roosevelt había conseguido estabilizar algunas cosas, pero la cicatriz económica y psicológica era reciente y todavía dolía. Es que no era solo dinero, era confianza. La gente había aprendido a fuerza de golpes que las instituciones podían fallar, que los bancos podían cerrar de la noche a la mañana, que el estado de las cosas que dabas por seguras era mucho más frágil de lo que habías creído, casi como ahora, ¿no? Y al mismo tiempo, al otro lado del Atlántico, 1938, ojo, Europa estaba tomando una temperatura que ponía los pelos de punta, casi como ahora, lo vuelvo a decir. En septiembre de 1938, apenas un mes antes de la emisión de Wells, había ocurrido lo que se conoce como la crisis de los Sudets, o Sudetes, como lo queráis decir. Hitler había presionado para anexionarse parte de Checoslovaquia. La tensión había sido extrema. Hubo un acuerdo en Múnich que algunos celebraron como el principio de la paz y que otros, con razón, como demostraría el tiempo, vieron como el principio del fin. La palabra guerra flotaba en el ambiente de una forma que era difícil de ignorar. La radio, en ese contexto, no era una curiosidad tecnológica como podría ser hoy, ¿no? Era el gran nervio auditivo de la época, el lugar por el que entraban en casa las noticias que podían cambiar el mundo. No hay tele, hay radio. Cuando en Europa se producía un acontecimiento grave, los americanos se enteraban pegados al receptor. Roosevelt, él mismo, había convertido sus famosas charlas junto a la chimenea, sus fireside chats radiofónicos, en uno de los instrumentos políticos más efectivos del siglo. La radio no era entretenimiento, era, para muchos, el canal por el que llegaban las noticias que cambiaban el mundo. Así que cuando digo que la audiencia de 1938 era un público con los nervios de punta, ojo, no lo estoy diciendo con eufemismo. Lo digo literalmente. Eran personas que habían sobrevivido una crisis económica devastadora, que miraban Europa con creciente inquietud y que habían aprendido que las malas noticias llegaban sin anunciarse a través de una caja de madera en el salón de su casa. Y no eran unos ingenuos, eran humanos que vivían en un mundo donde las cosas malas ya habían pasado antes. Y eso, amigos míos, cambia muchísimo. Bueno, necesito que entendáis lo que era la radio en 1938. Sobre todo para que entendáis por qué aquello funcionó. No era simplemente otro medio de comunicación. Era algo cualitativamente distinto de todo lo que había existido antes. Hasta la radio, la información llegaba impresa, llegaba con tiempo, con distancia física, con una mediación visible. Cogías el periódico, lo leías, sabías que alguien lo había escrito, editado, impreso y distribuido. Había capas entre el hecho y tú. La radio eliminó esas capas. De repente, una voz humana entraba directamente en tu casa. No llegaba desde una redacción remota, ¿no? Con el tiempo de retraso de la imprenta. Es que llegaba en tiempo real, en directo, con la urgencia de alguien que te está hablando ahora mismo. Piensa en lo que eso significa. Estás sentado en tu salón, es de noche, tienes a tu familia alrededor y de repente esa caja dice algo con una voz que suena exactamente igual a la voz que te ha contado antes las noticias reales, las noticias verdaderas, los resultados electorales, los discursos presidenciales. No hay ninguna diferencia perceptible. El tono es el mismo, el ritmo es el mismo, la autoridad es la misma. La radio había creado un nuevo tipo de relación con la información, íntima, simultánea e inmediata. Reunía a familias alrededor de un aparato, creaba la sensación de que todos en todo el país estaban escuchando lo mismo al mismo tiempo. Y daba a la voz que emitía una autoridad enorme, casi incuestionable, porque esa voz había demostrado muchas veces antes que cuando decía algo importante era porque algo importante estaba pasando. ¿Os suena esto de algo? Porque, ojo, hay una tecnología que en los últimos 20 años ha reproducido exactamente ese esquema, que ha entrado en nuestra vida de forma íntima y constante,
que ha creado la sensación de simultaneidad, de comunidad, de información en tiempo real, que ha concentrado autoridad en ciertos emisores y que, como la radio en los años 30, ha generado su propio tipo de pánico, su propia ecología de rumores y su propio mercado del miedo. Cada época tiene una tecnología a la que decide creerle demasiado. La radio era la de ellos. Nosotros tenemos la nuestra. Bueno, antes de llegar a Orson Welles, hay que hacer una parada. Porque la historia que aquella noche se convirtió en bomba de relojería no nació en un estudio de radio en 1938. Nació 40 años antes en la imaginación de un escritor inglés llamado Herbert George Wells. La Guerra de los Mundos se publicó por entregas en 1897 y como libro completo en 1898. Y el contexto en el que nació dice tanto como la historia misma. Wells escribe en la Inglaterra victoriana tardía, una Inglaterra que era el centro del mayor imperio del mundo, una Inglaterra que gobernaba una parte inmensa del mundo y que en pocas décadas llegaría a encarnar como ninguna otra potencia esa frase arrogante de que el sol nunca se ponía sobre su imperio. Esta nos la copiaron a nosotros, que era nuestra. Una Inglaterra que llevaba décadas convenciéndose a sí misma de que esa expansión era algo natural, casi biológico. Los más aptos, los más avanzados, los más civilizados tenían derecho, ojo, casi la obligación, de ocupar los espacios que otras culturas, menos desarrolladas, según ellos, no sabían aprovechar. Era el relato imperial en su versión más cómoda. Y Wells decide destruirlo. No con un panfleto político, con marcianos. ¿Qué pasa si somos nosotros los invadidos? ¿Qué pasa si llegaran otros más avanzados tecnológicamente con una capacidad destructiva que supera con crecer la nuestra? Y decidieran que nuestras tierras, nuestros recursos, nuestras vidas son prescindibles en función de sus intereses. ¿Qué parecería eso desde abajo? Wells, que no era tonto, no lo deja implícito. En las primeras páginas de la novela hay una reflexión explícita. Los humanos no tienen derecho a considerarse moralmente superiores si han tratado a otros pueblos con el mismo desprecio con el que los marcianos los tratan a ellos ahora. La civilización marciana no hace nada que la civilización humana no haya hecho ya en Tasmania, en África o en Norteamérica. Es una inversión colonial, un espejo incómodo, una pregunta disfrazada de ciencia ficción, pero Wells no escribe solo desde la política, escribe también desde el miedo científico de su época. Hay que imaginar lo que significó el darwinismo en el pensamiento del siglo XIX. La idea de que la evolución no tiene dirección moral, de que los más adaptados sobreviven sin que eso tenga ninguna implicación ética, había reorganizado radicalmente la imagen que la humanidad tenía de sí misma. Ya no éramos la corona de la creación, éramos una rama más del árbol evolutivo, diferenciada por el cerebro y por las manos, pero sin ninguna garantía de permanencia. Y los marcianos de Wells son en cierto sentido la pesadilla evolucionista llevada a su conclusión lógica. Seres que han llegado más lejos que nosotros en la cadena del desarrollo para quienes nosotros somos simplemente recursos, o curiosidades, o simplemente nada. No te van a odiar, eso sería más sencillo. Solo van a ignorar que merecías seguir existiendo, simplemente. Había además un tercer miedo en el libro, uno más concreto y tecnológico, la velocidad a la que la ciencia estaba cambiando las reglas del mundo. La revolución industrial había demostrado que una nueva máquina podía volver obsoletas las estructuras sociales en una sola generación. Wells era consciente de que el ritmo del cambio tecnológico no estaba desacelerando, y la pregunta que planteaba, de forma oblicua, era la siguiente. ¿Qué ocurre cuando encontramos una tecnología que no podemos alcanzar? ¿Qué pasa cuando el salto entre dos civilizaciones es tan grande que no hay manera de negociar? H.G. Wells no escribió solo una historia de marcianos, escribió una pesadilla sobre lo que ocurre cuando una civilización descubre que no es el centro del universo ni la cima de la cadena alimentaria. Y esa pesadilla, 40 años después, aterrizó en los hogares americanos a través de un micrófono. Pero, para entender cómo ocurrió eso,
hay que conocer al hombre que lo hizo posible. Bueno, pues ya conocemos un poco el contexto, ¿no? Vamos ahora con el hombre que lo hizo posible. Ojo con los apellidos, no tienen nada que ver. Uno es H.G. Wells, si queréis saber cómo se escribe. Wells, W-E-L-L-S, es el escritor original. Y ahora vamos a hablar de Orson Welles, que se escribe W-E-L-L-E-S. Pues vamos a hablar de Orson Welles, ¿no? Y es que Orson Welles en 1938 tenía 23 años, 23, era un chavalín. Nacía en Kenosha, Wisconsin, en 1915. Desde niño fue una de esas personas que parecen haber nacido sabiendo lo que quieren hacer. Y que además tienen la insolencia de hacerlo bien desde el principio. Es esta típica gente que lo que quieren hacer se les da bien. A los 10 años escribía, actuaba y dirigía. Ojo, a los 16 se presentó en Irlanda diciendo que era una estrella de Broadway, lo cual evidentemente era completamente falso. Y ojo, consiguió el trabajo en el Gate Theatre de Dublín. No porque alguien lo verificara, sino porque lo decía con la convicción suficiente. Y es que eso mismo, ya te dice algo de él. Welles entendía que la credibilidad no siempre viene del currículum, a veces viene del tono, de la postura, de la voz. Y la voz de Orson Welles era un instrumento. No en sentido metafórico, literalmente había trabajado su timbre, su cadencia, su capacidad de modular la urgencia sin perder la autoridad. Era una voz que sonaba mayor de lo que era, más segura de lo que tenía derecho a serlo. Una voz que cuando hablaba hacía que la sala, ojo, cualquier sala, decidiera inconscientemente prestarle atención. En 1937 fundó el Mercury Theatre junto al productor John Houseman. Era una compañía joven, ambiciosa y deliberadamente provocadora. Su primer gran éxito fue un Julio César de Shakespeare, ambientado en la Italia fascista de los años 30, con los personajes vestidos con uniformes militares contemporáneos. El público entendía exactamente a qué estaban asistiendo. El teatro como comentario político. Antes, en 1936, había montado un Macbeth con un reparto enteramente negro, trasladado a un Haití imaginado con percusión y atmósfera ritual en lugar de la solemnidad escocesa convencional. Se le conoció como el Voodoo Macbeth y fue uno de esos montajes que no solo se representan, hacen ruido cultural. Ojo, un Macbeth completo, siglo XX, sí, mediados del siglo XX, años 40 del siglo XX, solo con un reparto enteramente de personas negras. No es un bromista, ojo. Esto es importante, porque durante mucho tiempo la historia de la emisión de radio se ha contado como si fuera una travesura, ¿no? Un experimento irresponsable de un joven demasiado listo para su propio bien. La imagen del genio, ¿no? Caprichoso que quiso asustar a América y se pasó de 3 pueblos. Se pasó de la raya. Es que esa versión es más fácil de contar y también más cómoda, porque convierte un fenómeno complejo en una anécdota de carácter. Y Welles, que era perfectamente consciente de cómo funcionaban los relatos, contribuyó activamente a alimentar esa imagen durante décadas. Pero no creo que esa sea la lectura más precisa. En 1978, el Mercury Theatre tenía un programa semanal en la cadena CBS, The Mercury Theatre on the Air, adaptaciones literarias para radio producidas con la misma ambición artística que con la que hacían teatro, una especie de Estudio 1, ¿no? Aquí en España, en la época dorada, ¿no? De la radio y de la televisión. Drácula, El hombre invisible, La guerra de los mundos. Orson Welles sabía que la radio era un medio con su propia gramática, sus propios silencios, sus propias convenciones de urgencia. Y llevaba meses explorando exactamente qué podía hacer ese medio que el teatro no podía. La idea de adaptar La guerra de los mundos para la radio tenía en ese contexto una lógica casi inevitable. Una historia sobre una amenaza súbita narrada en tiempo real a través del único medio que en 1938 transmitía cosas en tiempo real. El guión fue escrito principalmente por Howard Hawks a partir de la novela de Welles y bajo la dirección artística de Welles. El mecanismo central de la adaptación era elegante en su sencillez.
trasladar la invasión marciana al presente, a suelo americano, concretamente a los alrededores de Grover's Mill en Nueva Jersey, y narrarla no como una novela, sino como una cobertura informativa en radio. La emisión fue el 30 de octubre de 1938, un domingo, a las 8 de la tarde, hora del este. Wells no inventó el miedo, lo sintonizó. Bueno, pues como decía, a las 8 en punto del 30 de octubre de 1938, 30 de octubre de 1938, muy cerca también de Halloween, el Mercury Theatre on the Air abrió su emisión habitual. Ojo, es el Mercury Theatre on the Air. No era un noticiario, era el Mercury Theatre on the Air. Que ya la gente sabía que ahí se reproducían, ¿no?, obras de teatro o lo que fuera. Bueno, pues eso, abrió a esa hora, vuelvo a decirlo, 8 en punto del 30 de octubre de 1938, abre su emisión habitual. Y empezó exactamente como tenía que empezar para que el mecanismo funcionara con total normalidad. Presentación del programa, como hago yo aquí. Anuncio de que iban a adaptar La Guerra de los Mundos de H.G. Wells y luego, sin pausa, el inicio. La narración en primera persona de un astrónomo que describe el universo, los planetas, la posibilidad de vida en Marte, una apertura reflexiva, casi poética, completamente inofensiva. Y entonces comienza la música. Un programa de baile, un hotel de Nueva York, Ramón Raquello y su orquesta, algo perfectamente mundano, podríamos decir, perfectamente doméstico. Exactamente lo que esperabas escuchar un domingo por la noche en la CBS. Y entonces llega la primera interrupción. Breve, profesional, neutro. Observatorios han detectado varias explosiones de gas en la superficie de Marte. Los científicos lo confirman. Se investiga la naturaleza del fenómeno, sin alarma, sin urgencia excesiva. Volvemos a nuestra programación habitual. La música sigue. El cerebro del oyente hace exactamente lo que está diseñado para hacer. Registra la interrupción como una nota al margen y sigue escuchando el baile. No hay razón para preocuparse. Esto es lo que hacen los boletines de noticias cuando la cosa no es grave. Te informan y te devuelven a tu tarde. Pero luego llega otra interrupción. Esta vez un poco más concreta. Se ha detectado algo en los cielos de New Jersey. Un meteorito posiblemente. Las autoridades del estado se están desplazando al lugar. Hay un corresponsal en camino. La música sigue. Y el cerebro del oyente empieza muy lentamente a activar algo que no es todavía miedo, pero que ya no es completa tranquilidad. La siguiente interrupción es diferente. No hay vuelta a la música. Hay un corte directo a la zona del impacto. Hay un periodista en el lugar. Hay algo en el suelo, algo grande, algo que no se parece a un meteorito convencional. Los bomberos están en el perímetro. Un extremo del objeto parece estar moviéndose. Y aquí está el mecanismo en su forma más pura. La emisión no te dice que son marcianos, no hace falta. Te da la cadencia, el vocabulario, la textura de una cobertura informativa real, el reportero que intenta describir lo que ve con las palabras que tiene, que no siempre son las correctas, ¿no?, porque nadie tiene las palabras correctas para esto, el ruido de fondo, el tono de quien está improvisando porque lo que está ocurriendo supera el protocolo. El miedo no nace del contenido, nace del formato. Aparece entonces la autoridad científica, un astrónomo. Confirma que el objeto no es de origen terrestre. La multitud que se ha congregado retrocede. Algo emerge de la abertura. Y luego viene el silencio. Un silencio en la radio es una cosa muy específica. No es una pausa artística, es la señal de que algo ha fallado. De que quien tenía que hablar ya no puede hablar. El silencio en radio significa que el canal se ha cortado, que el corresponsal ha desaparecido, que lo que había al otro lado de la voz ya no está. La emisión usa ese silencio. Después del silencio, voces de autoridades militares. El ejército se está movilizando. Se pide a la población civil que evacúe un radio determinado alrededor de la zona de impacto.
Las carreteras están colapsadas, las comunicaciones en ciertos sectores interrumpidas. El patrón de escalada es el mismo que un oyente habría escuchado durante la crisis de los Sudets un mes antes. Misma estructura, mismo ritmo, misma sensación de que cada nueva actualización empeora lo que ya sabías. El miedo no estaba solo en los marcianos, estaba en el formato. No daba miedo porque fuera ciencia ficción, daba miedo porque sonaba exactamente a cómo suenan las malas noticias reales. Había un aviso al principio del programa, y al final la emisión regresó claramente al marco narrativo de la novela, con el narrador en primera persona describiendo los eventos en tiempo pasado. Pero el programa duraba 1 hora, y hubo gente que no lo escuchó desde el principio. Y ese es el detalle que lo cambia todo. Ese mismo domingo por la noche, en la cadena NBC, emitía uno de los programas más populares de Estados Unidos, el ventrílocuo Edgar Bergen, con su marioneta Charlie McCarthy. Tenía una audiencia muchísimo mayor, ¿no?, que la del Mercury Theatre. Y había un momento al principio del programa de Bergen en el que un segmento musical menos interesante hacía que parte de la audiencia buscara algo diferente en el dial. Algunos de esos oyentes aterrizaron en la CBS justo en el momento en que la música había terminado, ¿no?, y los boletines de emergencia ya estaban en marcha. Sin los primeros minutos, sin el contexto, sin el anuncio. Solo la voz de un reportero describiendo algo que no tenía explicación racional, con el tono exacto de quien está narrando una catástrofe en directo. Bueno, y aquí es donde llegamos al centro de todo, al corazón de lo que de verdad ocurrió aquella noche. Porque lo que viene ahora es la parte que los libros de texto suelen saltarse, o que cuentan demasiado rápido, con demasiada seguridad. ¿Cuánta gente entró en pánico de verdad? La respuesta honesta es que no lo sabemos con exactitud. Y esa incertidumbre es en sí misma parte de la historia. Lo que sí sabemos es que hubo reacciones reales, llamadas a centralitas de policía, en algunas ciudades, ojo, consultas a hospitales, personas que buscaron a familiares por teléfono para saber si estaban bien. En algunos barrios, según crónicas de la época, grupos de vecinos salieron a la calle, inquietos, buscando noticias de boca en boca. Hubo personas que rezaron, personas que prepararon maletas, personas que hicieron exactamente lo que haría cualquiera, ¿no?, si creyera, aunque fuera por unos minutos, que algo grave estaba ocurriendo a pocas horas de su casa. Todo eso sí que es real. Pero hay que entender bien lo que estamos describiendo, ¿eh? No estamos describiendo a millones de personas arrojadas al pánico colectivo, todo Estados Unidos, no. Estamos describiendo algo mucho más cotidiano. La reacción normal de gente que escuchó algo alarmante sin contexto suficiente para procesarlo. Exactamente lo que cualquiera de nosotros podría hacer hoy si recibiera a las 11 de la noche un audio de voz con el tono urgente de un informativo y sin ninguna referencia que permitiera verificarlo. La diferencia entre el pánico que hubo y el pánico que se contó es enorme, gigantesca. ¿Fue un colapso nacional? No. La audiencia total del programa aquella noche era relativamente pequeña comparada con la de la NBC, que tenía el programa rival más popular del país. Las estimaciones más conservadoras, basadas en sondeos de audiencia de la época y en estudios posteriores, sugieren que la emisión del Mercury Theatre la escuchaban, yo sé que voy a decir que eran poco, pero es que es poco para Estados Unidos. La escuchaban en torno a 1 par de millones de personas en ese momento. Si 1 par de millones me escucharan a mí, estaríamos listos. Bueno, de esas la gran mayoría había sintonizado desde el principio y tenía el contexto completo. Sabían perfectamente que era una obra de ficción radiofónica. Los que no tenían ese contexto eran una fracción. Y dentro de esa fracción, los que tomaron medidas de pánico visible y cuantificable eran, al parecer, una fracción todavía más pequeña. Pero al día siguiente, los periódicos describieron algo completamente diferente. Titulares en primera plana. El pánico barre la nación. Multitudes aterrorizadas huyen de sus hogares. Radio actúa irresponsablemente. Esto es lo que llamaría ahora los asustaviejas, ¿no? La imagen que construyeron era la de un país en estado de shock colectivo, millones de ciudadanos incapaces de distinguir una obra de teatro de una emergencia real. Investigadores como Jefferson Pulley
y Michael Sokolov, que estudiaron el episodio en detalle décadas después, concluyeron que el pánico masivo estaba muy exagerado, ¿no?, en esas crónicas, que los periódicos amplificaron el caos de una forma interesada y selectiva, que las historias de terror que mezclaban, ¿no?, testimonios reales, anécdotas de segunda mano, reconstrucciones muy libres y una narrativa que convenía a los que la publicaban. Y eso, como ya os podéis imaginar, es lo que se quedó. No el hecho, no la reacción real, con toda su complejidad y su escalada más modesta. El mito que los periódicos construyeron sobre el hecho. La verdadera historia no es que millones creyeran en marcianos. La verdadera historia es que millones acabaron creyendo que millones habían creído en marcianos. Como nos gusta, que nos mareen. El mito fue, en cierta medida, su propio tipo de emisión. Me río porque es que es verdad. Esto es como lo de cuando el listo señala al cielo, el tonto mira al dedo. Sería algo así, ¿no? Bueno, como digo, el mito fue su propio tipo de emisión, ¿no? Solo que esta vez el medio que lo transmitía no era la radio, era la prensa. Y la prensa, como vamos a ver ahora, tenía sus propias razones. Bueno, ya sabemos todo lo que pasó y las exageraciones que hubo, ¿no? Vamos a hablar, ¿no?, de esta prensa contra la radio, ¿no? Esta otra guerra, ¿no?, de los mundos. Y permitidme, ¿no?, que os cuente algo sobre la relación entre la prensa escrita y la radio en 1938, porque esa relación es el contexto que falta en casi todas las versiones de esta historia. La radio había interrumpido la vida americana de una manera que los editores de periódicos miraban con una mezcla de fascinación y alarma creciente. Llevaban más de una década creciendo. Llegaba a hogares donde el periódico no llegaba. Daba las noticias antes que el periódico. Era gratuita, inmediata y para muchas familias se había convertido en la primera fuente de información. Los periódicos veían en la radio lo que los periódicos siempre han visto en el siguiente medio que llega: una amenaza existencial. Y entonces ocurrió la noche del 30 de octubre. La oportunidad, evidentemente, como podéis imaginar, era demasiado buena para desperdiciarla. Si podías presentar la radio como un medio peligroso, irresponsable y capaz de provocar un pánico masivo con una ficción mal etiquetada, podías sembrar dudas sobre su credibilidad. Podías pedir regulación, podías recordarle al público que la prensa escrita tenía editores, tenía protocolos, tenía responsabilidad editorial, que no improvisaba, que no confundía la realidad con un programa de entretenimiento. Los titulares del día siguiente no fueron exactamente neutrales, hay que ser sinceros. No es que inventaran todo. Ojo, hubo llamadas de teléfonos reales, hubo momentos de confusión real, pero la escala, la extensión y profundidad del pánico descrito en esas portadas tenían mucho más que ver con lo que convenía contar que con lo que realmente había ocurrido. Y esto, por supuesto, es una dinámica que la historia repite con una puntualidad casi cómica. Cada nuevo medio de comunicación que emerge ha tenido que soportar las mismas acusaciones del medio que venía antes. La imprenta, cuando llegó, fue acusada de difundir herejías y corromper la moral. La novela, en los siglos XVIII y XIX, fue atacada como una influencia peligrosa para las mentes jóvenes. El cine fue durante décadas fuente de alarma moral y regulación ansiosa. La televisión fue acusada de embrutecer a la población. Internet fue el fin de la concentración y del pensamiento profundo. Y las redes sociales, pues ya sabemos, ¿no? Y no digo nada de las consolas de juegos. Cada generación, y esto nos pasa a todos, por eso es cada generación, cree haber inventado el apocalipsis. Yo creo que ahora sí que lo hemos inventado. Pero normalmente solo ha cambiado de aparato. Lo interesante no es que cada nuevo medio, ¿no?, haya generado alarma. Lo interesante es que la alarma casi siempre ha sido orquestada, al menos en parte, por quienes tenían algo que perder con el cambio. Aquella noche de 1938 Orson Welles no fue el único que fabricó una realidad. Los periódicos, por mucho que digan, también lo hicieron, solo que a ellos nadie los llevó a declarar ante el regulador. Bueno, llegados a este punto, podemos hacernos la pregunta que suele rondar esta historia desde el principio. ¿Por qué se lo creyeron? Y aquí quiero detenerme un momento antes de responder, porque la forma en que solemos plantear esta pregunta ya tiene un problema de base. ¿Por qué creyeron?
ese por qué creyeron lleva implícito un juicio. Asume que nosotros, en su lugar, no habríamos caído. Que hay algo en ellos, su época, su nivel educativo y su ingenuidad, característica de otra era, que los hacía especialmente vulnerables a algo que nosotros, con nuestra sofisticación moderna, por Dios, reconoceríamos de inmediato. Eso es bastante cómodo. Y ya siento decirlo, bastante falso. Lo que sabemos sobre cómo funciona la credulidad colectiva no tiene mucho que ver con la ignorancia. Tiene que ver con condiciones muy precisas que se pueden dar en cualquier sociedad, en cualquier época y con cualquier nivel de educación. La primera es la autoridad del formato. No creemos solo lo que nos dicen, creemos cómo nos lo dicen. El formato de boletín informativo, con su ritmo específico, su tono específico, sus convenciones de urgencia y de seriedad, dispara en el cerebro una respuesta que tiene poco que ver con el contenido y mucho con la forma. Los oyentes de 1938 habían escuchado suficientes boletines informativos reales para que su mente reconociera el patrón antes de que pudieran preguntarse si el contenido era plausible. La segunda es el miedo preexistente. Una audiencia que ya está en un estado de alerta elevada, que ya ha interiorizado lo que las malas noticias son posibles y que llegan sin un aviso, es una audiencia que procesa la información de forma diferente. El miedo activa sistemas cerebrales que priorizan la velocidad de respuesta sobre la precisión del análisis. Y ojo, no es una debilidad. Es exactamente para lo que esos sistemas fueron diseñados por la evolución. La tercera es la urgencia. Cuando algo parece urgente, el cerebro desactiva algunos de los circuitos que dedica a la verificación. No hay tiempo para verificar, ¿para qué? Hay que actuar. Este es uno de los mecanismos más explotados en la desinformación moderna, que lo sepáis. Y funciona precisamente porque sabe que la urgencia suspende la duda. Si hoy, y me salgo un momento del guión, si hoy sale en vuestro informativo de cabecera, al que vea la tele, o en la radio informativo, sale un presentador al que todos los días ves, al que todos los días cuenta noticias de verdad, que de repente te dice que está pasando algo que no está pasando, pero te lo está diciendo de una forma que es creíble, te lo crees. Porque te lo está contando con urgencia. Porque se va a aprovechar de nuestro miedo preexistente y porque se va a aprovechar de la autoridad del formato. Las tres primeras. Cuarta, aislamiento contextual. Los oyentes que sintonizaron a medias sin el principio del programa no tenían manera de verificar lo que escuchaban. No había otro canal que consultar. No había forma de comprobar en 30 segundos si la historia era real. El receptor de radio no tenía buscador. Y la quinta, y quizás la más poderosa de todas, contagio social. La sensación de que otros también lo creen, de que la respuesta colectiva ya está en marcha. Amplifica exponencialmente, por decirlo de alguna forma, la presión individual para aceptar la información sin cuestionarla, punto. Si tu vecino está cogiendo el abrigo, si tu cuñado llama asustado, si la señora del tercero ha bajado a la calle con una maleta, el umbral de tu propia duda se hace mucho más difícil de sostener. La credulidad no siempre nace de la ignorancia. A veces nace del miedo, y el miedo, cuando encuentra una voz convincente, se disfraza de certeza. Esto no es un juicio sobre los oyentes de 1938. Ojo, es una descripción de cómo funcionamos. Todos, absolutamente todos. Bueno, y entonces llegamos al presente. Sé que a veces este tipo de episodios termina con un discurso, ¿no?, sobre las redes sociales que suena artículo de opinión del domingo. No voy a hacer eso, hoy no, por lo menos. Pero tampoco puedo permitirme no hacer la conexión, ¿no?, porque la conexión es demasiado obvia y demasiado importante, ¿no?, para fingir que no está ahí. Así que vamos a hacerlo hoy de otra forma. No voy a dar casos concretos, ¿vale? Voy a dar mecanismos, porque el mecanismo es lo que no cambia. Piensa en el audio de WhatsApp. Alguien lo graba con voz urgente, en un entorno ruidoso, diciendo que ha sabido de primera mano de alguien que trabaja en el hospital, de alguien que tiene un familiar en el ayuntamiento, de alguien que conoce a quien conoce a alguien, que algo grave está pasando y que hay que tomar precauciones. El audio llega reenviado.
eso es importante, llega ya reenviado, con el marchamo implícito de que alguien en quien confías ha decidido que merece la pena hacerlo circular. No hay imagen, no hay nombre, no hay manera sencilla de verificarlo, pero el tono, ojo, el tono es de alguien que sabe. ¿Os suena eso? No sé, a lo mejor recordáis imágenes de gente comprando papel higiénico como locos en la pandemia. Bueno, piensa en la captura de pantalla. Un titular, una frase, un fragmento de conversación, arrancado de su contexto original, sin fecha, sin fuente, sin el artículo completo que lo rodea. La imagen circula, se comparte, la gente responde al titular, no al artículo, porque el artículo nadie lo ha leído, nadie. Porque el titular ya tiene todo lo que necesitas para formarte una opinión firme y para pasárselo a 16 personas antes de cenar. Piensa en el vídeo de 4 segundos. Un fragmento de algo que no sabes cuándo fue grabado ni dónde, editado de forma que lo ves que parece inequívoco, cuando en realidad el contexto que no ves cambia completamente lo que significa. Pero tú has visto 4 segundos. 4 segundos son suficientes, ¿no? Para que el cerebro complete el patrón, para que la conclusión se instale. Piensa en la imagen generada por inteligencia artificial. Una fotografía perfecta, con luz real, con sombras reales, con la granularidad y la imperfección que le daría a esa imagen tomada en un momento de crisis, de un evento que nunca ocurrió, en un lugar que nunca fue ese, con personas que no estaban ahí. No hay manera de saberlo a simple vista. Y para cuando alguien lo desmiente, la imagen ya ha dado 5 vueltas al mundo. Piensa en la notificación de urgencia. Ese formato de alerta, ese diseño de banner rojo, esa vibración que distingue la emergencia de lo cotidiano. Lo hemos internalizado, lo hemos asociado a cosas importantes, a cosas que requieren atención ahora, y hay quien lo imita exactamente para activar esa respuesta automática en un contexto que no es de emergencia, que es de publicidad, de desinformación o de mera atención robada. En 1938 hacía falta una emisora para sembrar la confusión. Hoy, cada uno lleva una emisora en el bolsillo. El mecanismo es el mismo, exactamente el mismo que Orson Welles usó aquella noche de octubre. El formato que inspira confianza, la urgencia que desactiva la verificación, el miedo preexistente que busca confirmación, el aislamiento del concepto que hace imposible procesar en tiempo real. La diferencia no es de mecánica, es de velocidad. Y ojo, de escala. Y de que ya no hace falta un equipo de producción, un estudio, una cadena de radio y la complicidad de todos los que participan en hacer sonar aquello como una noticia real. Ahora te basta solo con un teléfono y con la certeza de que alguien en algún punto de la cadena no va a pararse a verificar. Bueno, no nos queda mucho. Quiero detenerme un momento antes de terminar en algo que me parece fascinante de esta historia, ¿eh? ¿Por qué seguimos contándola? Han pasado casi 90 años. Sabemos que el pánico estaba exagerado, sabemos que los periódicos tuvieron un papel activo en construir el mito, sabemos que Orson Welles era un artista, no un saboteador social, y sin embargo la historia se sigue contando en documentales, en libros de texto, en anécdotas de café, hoy, yo mismo en este podcast. ¿Por qué? Bueno, creo que la razón es la más incómoda de todas. Lo contamos porque nos da algo que necesitamos. Nos permite reírnos de la credulidad ajena, nos permite construir una distancia segura entre nosotros y aquellos oyentes que creyeron que los marcianos habían aterrizado en Nueva Jersey. Nos permite sentir que nosotros, con nuestras pantallas más sofisticadas, con nuestro acceso instantáneo a fuentes múltiples, somos inmunes a ese tipo de error. Nos tranquiliza. Y ahí está precisamente el problema, porque lo que la historia de Orson Welles demuestra no es que la gente de los años 30 era especialmente ingenua. Demuestra que los mecanismos del pánico colectivo, de la confianza en el formato, de la suspensión de la duda, bajo presión emocional, son universales y atemporales. Nos tranquiliza pensar que aquellos oyentes eran ingenuos. Lo incómodo es sospechar que simplemente tenían otra tecnología. Nosotros tenemos mejores pantallas, pero no necesariamente mejores defensas. El mito de la invasión marciana no nos habla de ellos, nos habla de nosotros. Bueno, pues ya sí que sí. Conclusión de hoy. Y acabando.
Los marcianos no aterrizaron, eso ya lo sabemos. Y lo podemos decir, ¿no? Con total seguridad. El 30 de octubre de 1938 no hubo naves espaciales sobre Nueva Jersey, punto. No hubo trípodes de combate, no hubo gas venenoso en las calles, no hubo extinción masiva de la humanidad. Todo eso fue ficción. Pero hubo otra cosa. Hubo una demostración en tiempo real de que el formato importa tanto como el contenido. De que una historia bien construida, narrada con los ritmos y las convenciones correctas, puede infiltrarse en la percepción antes de que la razón tenga tiempo de ponerse al día. H.G. Wells había imaginado una humanidad vulnerable, ¿no? ante una inteligencia superior que venía de fuera del espacio, de un lugar inimaginable. Su novela era una pregunta sobre los límites de la civilización, sobre el precio de creer que éramos el centro de todo. Orson Welles demostró algo diferente y quizás más perturbador, que no necesitas naves espaciales, que basta con una voz en un micrófono y el formato adecuado para que la ficción suene como la realidad. Y la prensa de 1938 demostró algo más, que incluso el relato sobre ese hecho puede ser fabricado, que la historia del pánico fue en parte otro tipo de ficción, solo que esta vez nadie se sentó al final y dijo que era solo un programa de entretenimiento. ¿Y nosotros? Pues nosotros seguimos contando esta historia. La contamos como si fuera sobre otra gente, sobre otra época, sobre una ingenuidad ya superada. La contamos como si hubiera un antes y un después, como si la democratización de la información nos hubiera vacunado contra los mismos mecanismos que aquella noche pusieron a algunas personas a llamar a la policía convencidas de que el mundo se acababa. No, yo no sé si eso es cierto. La verdad es que me surgen bastantes dudas, ¿no? Y creo que la pregunta más honesta que podemos hacernos, después de todo lo dicho, no es cómo pudieron creer aquello. La pregunta es ¿qué estamos creyendo nosotros ahora mismo? Porque alguien lo ha contado con el tono adecuado. Quizá la verdadera guerra de los mundos no terminó aquella noche de octubre de 1938. Quizá sigue ocurriendo cada día. Cada vez que una voz, una pantalla o un titular nos pide una cosa muy sencilla y muy peligrosa: que creamos antes de pensar.